Hola queridos amigos, bienvenidos a este video. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos hoy una entrevista con un personaje realmente importante por su producción, por su sabiduría. Y me acompaña para hacer esta entrevista nuestra querida amiga Araceli Gutiérrez Olivares, desde Noruega. Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Estela y queridos amigos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tardes para ti, mañanas para acá en México. Pues vamos a saludar a nuestro admiradísimo maestro Rubén García Rubén Cebollero. Cebollero. Buenas Hola, tardes y buenos días allí. hola Rubén, muchísimas gracias por hacernos el honor de platicar con nosotras, porque pues nos hemos estado acercando a tu trabajo y yo realmente estoy sorprendida de tu vastísima producción, de tu cultura, de tu sabiduría. Estoy muy contenta y siento que es un gran honor tenerte aquí con nosotras hoy. El Gracias. honor y el placer es mío, gracias. Bueno, Araceli nos va a hacer el favor de leer algo sobre tu semblanza. Es una semblanza muy breve porque tienes muchísimo material, mucho trabajo. Rubén García Cebollero nació en Barcelona en el año 1975. Se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y en Humanidades por la Universidad Abierta de Cataluña, donde estudia Publicidad y Relaciones Públicas. Como escritor, ha obtenido diversos premios. Su primera novela, Ebro, 1938, originalmente titulada Frente del Ebro, 1938, fue finalista del Premio Planeta de Novela de 2004 y fue publicada por la editorial Nautilus. La novela Almogávares I, Señores de Cornago, Gallipoli, fue publicada en el 2009 por Deslan. El poemario La luz de nuestras vistas fue publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito también guiones cinematográficos y ha sido productor asociado de la película Cruz del Sur. Bueno, y aparte de esto que mencionas, Araceli, tiene en su haber el manual práctico de escritura creativa, manual de cuento, manual de novela, manual práctico de novela negra, manual de novela histórica, manual de poesía y otro libro que se llama Cómo escribir poemas. Pero además tiene tantos poemarios escritos y publicados que me tardaría mucho en darles noticia de todos ellos. En el desarrollo de la entrevista estaremos hablando de algunos de los más recientes, pero además también escribe novela. Y no es una o dos novelas, hay personas que se tardan toda su vida para hacer una sola o dos. Rubén tiene novelas como por ejemplo Nadie llorará mi muerte, Si hay amor, El mal vecino, Forestales en Polonia, Volverás a la Garriga y otra lista larga, larga de novelas. También escribe relatos, entre los que se incluyen Te cambiaré la vida, La huella de un chispazo, Todo el tiempo del mundo, Maneras de mirar, No puedes perder siempre, 25 cuentos. Desde que empecé a conocerte, me dije, ¿cómo hace para escribir tanto? Te quiero preguntar, mira, por lo que he visto, por lo que he leído de ti, veo que tienes una marcada vocación docente, no solo por los manuales que ya tienes escritos, sino para entender la poesía o la literatura en general, sino para enseñar a escribir. ¿Tú crees que es posible enseñar a escribir poesía? Sí, la pregunta tiene dos partes. Una, creo firmemente que la gente puede aprender a querer de otra manera, a ver de otra manera, tanto la poesía como el mundo. De hecho, hubo una época en la que fui director de un club de lectura en el que no habían llevado nunca a ningún poeta y llevé a Joan Margarit, que en paz descanse, y fue la vez que más gente participó en aquel club de lectura, que más gente se sorprendió porque decían, entiendo esta poesía. Y por otro lado, hay una cosa que está clara, en el perfil de un poeta está el saber hacer, pero está también la voluntad. Si uno no tiene voluntad, nunca va a conseguir escribir poesía. Por mucha técnica que le pueda enseñar, por mucho conocimiento que le pueda transmitir, si no quiere, es imposible. Pero si quiere, todo lo demás es salvable. Aún así, hay una parte en la poesía que depende de lo que podríamos llamar la técnica, pero hay otra parte que es un intangible que depende de temas que conversaremos a lo largo de la entrevista seguramente, con un imaginario colectivo que tenemos
que recordamos. O sea, para mí la poesía es lo que decía Machado, palabra en el tiempo, pero esa palabra en el tiempo necesita un latido, necesita una energía, un corazón, una vibración. Y para conseguir esa vibra, para conseguir ese temblor del relámpago, que he dicho muchas veces que lo acerca al microrrelato, uno puede tener herramientas. Lo que no puede tener es un mapa que te permita saltarte los pasos que hacen falta para subir la montaña. Es decir, la gente que piensa que no tengo que leer, que los hay muchísima gente que dice, no, yo no tengo que leer. Y yo digo, perdona, es como si un corredor de fondo dice, no tengo que correr, correré solo. No, cuando te pongas a correr dirás, uy, me faltan muchas cosas. Porque la poesía no se escribe con reglas, se escribe con las excepciones a las reglas. Claro, si no conoces las reglas, cualquier cosa puede ser poesía o parecerte que es poesía, ¿no? Bueno, ya veis que si me pongo a hablar no paro nunca. Bueno, pero mira, yo quería preguntarte esto porque hace mucho tiempo escuché a un novelista decir que para él era muy difícil escribir poesía. Y hace poco, en una entrevista de radio, un cantante que también está escribiendo poesía comentó que en la escuela no te enseñan a escribir poesía, en ningún lado te enseñan, que él ha tenido que recurrir a las personas que escriben poesía para que le compartan su testimonio. Y tiene razón. Yo, de hecho, la idea de que existiese el manual fue porque cuando yo empecé también fue por azar, porque yo, es cierto que yo estudié humanidades y como humanidades tengo la faceta de docente, de haber dado clases de muchos tipos diferentes de conocimientos, pero en el caso de la poesía y del relato y la novela casi fue por azar, porque una amiga novelista tenía un problema de salud y me dijo, no conozco a nadie que sepa más del tema. Y yo le dije, te equivocas, ¿no? Sí, ya lo verás. Y cuando empecé, yo echaba en falta un tipo de manual o un tipo de obra que pensase más en quien tiene que escribir que en el conocimiento, ¿no? Es difícil porque hay distintos grados, hay muchas formas de transmitir el conocimiento y de plantearlo, y a veces cuando pasa el tiempo vas viendo distintas perspectivas de cómo recibe la gente incluso lo que has escrito, ¿no? Pero esa necesidad me llevó a que probablemente en casa sí hay dos temas que no faltan en la biblioteca. Uno es la guerra civil, la de aquí, y también la americana, y la escritura creativa. Yo creo que he leído sobre escritura creativa desde hace más de 30 años. O sea, prácticamente casi todo lo que se ha publicado en el mundo, sea el idioma que sea, en italiano, en inglés, lo he leído yo siempre digo por vicio, ¿no? Porque es interesante, es interesante. Por eso también tengo una infinidad, una multitud de amigos y amigas que son poetas, porque yo siempre digo que es muy fácil, y que no se enfaden los novelistas, yo como novelista tampoco me enfado, ¿no? Porque una novela te permite trabajar temas que son fundamentalmente problemas temporales, o sea, son problemas en el tiempo. Mientras que un poema es un artefacto tan preciso que si no funciona es irrecuperable. Un poema es una pulsión en el tiempo, es como el haiku. El haiku es la expresión mínima del tiempo detenido. Eso es muy difícil de conseguir. Aunque haya gente que no, es mucho más. No, es probablemente más fácil organizarse para la escritura de un poema, no tanto para un libro de poemas, que eso ya sería otro tema de decir por qué. Porque la organización implica que el poeta lo haya concebido todo de principio a final, implica también lo que decía Valente, que es que hay una generación, hay una fermentación del poema amorosa, hay un paso del tiempo necesario, ¿no? Sin embargo, en la novela o incluso en el ensayo, uno puede dejar pasar el tiempo y no habrá un problema con el producto, o sea, con la obra final. Mientras que yo, por ejemplo, puedo llevar 30 años un libro, por ejemplo, una novela llevo desde el año 93, que es una novela del estilo de Tolkien, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo haber dicho, un libro de poemas, puede haber tardado Silencios corruptos 4 años en escribir ese libro, y a lo mejor Cerezas y mordiscos, que es uno de los recientes, o sea, hace 6 poemarios, por lo menos, o 7, ¿no? Para mí es reciente. Probablemente lo escribí en 15 días. Fue el año del reto, porque ese año yo me reté, en el 22, a escribir una obra diferente cada mes. Escribir y publicarla ese mismo mes, con lo que conlleva, que es una locura, es una auténtica locura. Y empecé por cómo se escriben los poemas, porque echaba de menos también el poder compartir con gente que quiere escribir pero no tiene el tiempo o no tiene esa posibilidad, y lo echaba de menos porque en el fondo, esto lo comentaba con Jordi Virallonga también, el profesor que, bueno, ya está jubilado en la Universidad de Barcelona, porque él fue profesor mío hace 20 y tantos años ya, en el aula de poesía de Barcelona, ¿no?
Y por eso la faceta docente para mí es interesante porque es un poco lo que decía Ortega y Gasset, que uno almacena conocimientos, pero esos conocimientos debe compartirlos. No tiene ningún sentido llegar a conocer muchísimas cosas si se quedan en mí solo, ¿no? Yo intento, pues probablemente que lo que haga le dé sentido a otra gente, porque no te voy a facilitar el camino porque sí, porque tú tendrás que hacer tu propio camino. Pero sí te puedo decir, mira, por aquí hay más dificultades, menos dificultades, diferentes formas, porque lo absolutamente fascinante de la poesía es la libertad. O sea, la poesía debe ser el reino de la libertad absoluta. Bueno, en la poesía y en el arte en general, ¿no te parece? Sí, sí, es que la poesía es una manifestación artística que lo engloba casi todo, porque uno puede tener poemas que nazcan de la visión de una escultura, de una pintura, de una canción, por ejemplo, de la propia música, ¿no? Y claro, esa libertad no siempre en la forma, porque a veces yo digo, José Hierro, por ejemplo, el soneto después de tanto todo para nada, es el ejemplo de un soneto barroco, porque la concepción es barroca, repetir palabras, y sin embargo, dentro de esa elección libre de la forma, él consigue dar o consigue crear una poesía realmente de mucho nivel, ¿no? Y igual que otra serie de autores y autoras que diríamos han sido libres en esa concepción, ¿no? Me parece maravilloso esto que está comentando Rubén acerca de la poesía y que la poesía pues es libertad ante todo. Estoy de acuerdo con ello. Rubén, Octavio Paz hablaba de familias poéticas que tienen lazos de parentesco espiritual. Elsa Cross nos dice que independientemente de la forma, hay un espíritu que hace identificarnos con ciertos poetas. ¿Cuáles son los autores que más han influido en ti? ¿Identificas a alguno de ellos con el espíritu de tu poesía? Es difícil decir un autor, una autora solo. Lo que sí que hay son etapas, como en cualquier vida, son muchos años. Yo llevo décadas escribiendo. Empecé, pues, lo que podrían ser clásicos también de la literatura en castellano, pero he tenido la fortuna de poder leer de todo a nivel poético, de todas las culturas, de todas las épocas. Probablemente los últimos poemarios sí que hay un cierto reconocimiento hacia la poesía oriental, Basho, por ejemplo, los haikus, no solo él, ¿no? En Cruz del Sur, por ejemplo, en la novela hay un evidente homenaje a Benedetti, a Mario Benedetti, pero Lorca, Cernuda, Alexandre, Juan Ramón Jiménez, Gloria Fuertes, hay una serie de autoras, Louise Gluck, Sharon Olds, o sea, yo he tenido la suerte de no quedarme encerrado en lo que podría, afortunada desafortunadamente, porque a veces hay quien dice, no, es que Philip Larkin puede ser un poeta, es decir, no se movió de su zona y era un gran poeta, ¿no? Pero yo siempre he intentado, quizá porque el hecho de vivir en Barcelona te implica que no tienes una lengua, tienes como mínimo dos lenguas y siempre miras hacia afuera. La poesía de la experiencia también te genera un posible rechazo. O sea, hay épocas en las que un tipo de poesía te gasta o te desgasta y tú quieres hacer otra cosa, ¿no? Pero claro, para poder hacer eso tienes que conocerlo, tienes que entender qué te gusta, qué te disgusta, ¿no? Y claro, te diría que, por ejemplo, Joan Margarit, que tuve la suerte de conocerlo, o Jesús Lizano, hay una serie de poetas, el mismo Jordi Virallonga, que es un excelente poeta, muchísima gente como Raquel Lanceros, Yolanda Castaño, gente que dices, por edad son más próximos, ¿no? Carlos Marzal, Lorenzo Oliván, hay muchísimos. O sea, la fortuna es que puedes imaginar la cantidad de lecturas que he hecho poéticas, sobre todo, y de autores que he podido conocer, por ejemplo, David González, que en paz descanse, ¿no? Que también era todo un personaje, ¿no? Y eso te lleva a ir creando una serie de puntos espiritualmente que sean tan libres o que se sientan tan libres, no siempre sucede. O sea, porque, por ejemplo, yo puedo tener algún momento de mi vida en que he tenido alguna conexión de decir Neruda, pero cuando creces y conoces más a la persona que había detrás, pues dices, igual no es tan bonito como me lo pintan, ¿no? Igual, por ejemplo, te puede suceder que dices, hay poetas que han ocultado a otras poetas de sexo femenino que probablemente eran mucho mejores, pero uno se queda siempre, yo intento no quedarme nunca en las superficies. Intento por eso decir, pues si puedo leer a Södergran o puedo leer, por ejemplo, como decía antes, a Louise Gluck o Aida Vitale o a Fina Marruz, Olga Orozco, Blanca Varela, pues es un poco decir, bueno, solo os diré que mi primer sueldo se fue en libros.
Yo siempre digo, ese es el ejemplo de decir, ¿qué has querido hacer con tu vida? Dice, hay quien dice que es un gasto. Yo siempre digo que es una suerte, es una inversión. Luego está que me gusta regalar también, o sea, me gusta poder regalar y eso te genera una comunidad de autores que yo siempre he dicho, he tenido algunos, la suerte de tener algunos como amigos o como amistades, ¿no? Y eso es impagable. Aparte de lo que decimos, yo tengo ese difícil equilibrio de estar entre dos culturas que a veces se pelean como si fuesen padre e hijo o una pareja de esposos, ¿no? Pero la lengua debe servir para unir a la gente, debe servir para mejorar el mundo. La poesía debe ayudarnos a saber que va a haber momentos duros, siempre los hay, pero poner un poco de sentido común y encontrar poesía incluso en autores que no suele uno imaginar que la tienen o que la usan, ¿no? Es que ese es el reto, Rubén. Atravesamos tiempos históricos muy complicados. En México, al menos, tenemos más de 30 años que parece que hay una fuerza que nos está haciendo normalizar la violencia. Todos los días hay cientos o decenas de asesinatos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes esta necesidad de expresarte y te gusta leer y quieres escribir, no es nada sencillo, ¿cómo te diré? Encontrar la poesía o la belleza en una realidad como la que estamos teniendo en América, ¿no? Pero es un reto para quien comprende que la palabra puede construir realidades. Por eso hay que cuidar también lo que uno escribe. Hace un momento dijiste que no se puede escribir siempre de poesía de la experiencia. ¿A qué te refieres? Sí, aquí, por ejemplo, hubo una época en la que la poesía de la experiencia llevaba a nivel poético cualquier anécdota, cualquier cuestión, como uno puede decir. A veces bromeo con Santi cuando hemos hecho poesía viva, que decía, hay poetas que dicen, me duele el pecho. Y yo digo, ves al cardiólogo. No puede ser que el poema sea me duele el pecho. La poesía tiene que tener una finalidad también útil. No digo útil en el sentido de comercial no, útil en el sentido de que a nivel espiritual o a nivel personal o práctico para el lector o la lectora, ese poema también le diga algo a ella o a él. No puede ser que simplemente sea me estoy mirando a mi ombligo y considere que eso es un poema. ¿Por qué? Porque en ese nivel yo creo que no hay temblor, no hay relámpago, no hay ninguna transmisión de no solo conocimiento, sino de el fundamento para mí, el substrato de la poesía es la emoción. Si a mí no me emociona, difícilmente puede haber poesía que sea, pues como puedo decir yo, el prospecto de los componentes de una aspirina. Y dices, sí, pero no. Una poesía auténtica, para mí una poesía que realmente quiere ir más allá, pues pasará de esta anécdota a algo más no solo comunicable, porque la poesía social, la poesía de los años 50 aquí, sobre todo en Barcelona, lo que buscaba era un rechazo al poder, que eso yo lo comparto siempre. ¿Por qué? Porque la poesía debe ser rebelde, la poesía debe no callarse nunca y menos ante un mundo tan injusto como el que estamos padeciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque uno puede ser perfectamente lúcido y decir, me parece muy mal lo que sucede en Gaza, pero al mismo tiempo debe decir, lo que sucede en Ucrania también, pero es que solo son dos partes del mundo. Yo cuando me decías ahora la violencia en México, pensaba en las novelas del Mendoza, ¿no? O si me viene a Argentina, pensaba en El perro lascano. Ernesto Mayo también lo he conocido. Son personajes que, a pesar de la violencia que les ha podido rodear o que nos ha podido rodear, conseguimos convertirlo en algo positivo. Yo, por ejemplo, cuando escribí Barcelona sobrevive, es una novela que hablo de terrorismo, el terrorismo yihadista. Y fue antes de que pasaran los atentados. Claro, imagínate lo que fue para mí cuando pasaron, porque pasaron prácticamente rozándome. Aquello que dices, aquel momento que dices, no me pasó nada, y justamente yo en aquella época trabajaba en recursos humanos de los Mossos, de la policía. O sea que yo lo viví, pero muy de cerca, ¿no? Y yo decía, claro, todo eso podrías tomártelo como usaré la palabra de manera destructiva, y no, yo creo que no. O sea, para mí la poesía debe servir para cauterizar, para curar. Como decía Joan Margarit, la poesía es la última casa de intemperie. Es un refugio para la gente que realmente necesita algo.
No hablo solo de que puedas tener fe, sino de que entiendas que no todo es tan malo como puede parecer. Que afortunadamente en el mundo hay gente espectacular, buenísima, con muy buenas intenciones, muy buenas ideas, y que al final uno debe decidir si crea o destruye. Al final el tiempo nos destruye a todos, pero con el tiempo que tenemos, que es muchísimo, aunque parezca poco, es muchísimo, se pueden hacer muchas cosas. Mira, yo te quería preguntar, ¿para qué escribes o para qué publicas? Pero ya me lo contestaste. Para mejorar el mundo. Para mejorar el mundo, para compartir lo que has aprendido. Fíjate que yo siempre tenía la duda, hay gente que lee tanto y no hace nada con eso que lee. Entonces yo hasta cuestionaba a algunos conocidos y les decía, yo siento que es como si comieras mucho y no vas al baño. A ver, es cierto que a veces yo, por ejemplo, en Instagram podría decir, hoy me he comprado tantos libros, pero no suelo hacerlo, ¿por qué? Porque también pienso en la gente que a lo mejor no se puede comprar ni siquiera un libro. Y hoy, por ejemplo, Nadie llorará mi muerte estaba gratis, o sea, el que quería descargarlo, esta semana lo puede descargar gratis en Kindle, o sea, en Amazon. Y es esa dicotomía, porque hay gente que me dice, ¿por qué publicas en El Ogro? Porque Amazon para según quién es, El Ogro, la librería. Digo, a ver, es otro tipo de negocio para otra gente, pero para mí es una ventana al mundo. Yo puedo decir que muchas veces he tenido gente que me ha escrito de lugares a los que probablemente yo no habría podido soñar ni ir, porque el desplazamiento, horarios, es difícil, ¿no? Son distintas ventanas, pero lo cierto es que no compartir tampoco lleva a nada. Y yo probablemente, pues hoy me preguntaban, ¿qué libro recomiendas? Y decía, pues el último libro de relatos de Montero Glez, pues es interesante, pero también decía ayer Carmelo o el último libro de Rosa Rivas, que son aquellos detalles de decir, yo a Rosa, por ejemplo, la conocí hace muchos años y no hablamos casi, y piensas, aquella oportunidad de, que es cierto que ya a veces he estado en mesas o en sitios que dices, podría haber hablado mucho más con mucha otra gente, y a veces por, no sé, Araceli, si es vergüenza, por decir, no, por no molestar, como decía mi abuela, no, por no molestar, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, el último libro de Alfons Cervera, que es El boxeador, es un magnífico poeta, aunque no escriba poesía, porque es un novelista con alma de poeta, y eso se ve enseguida. Cuando uno coge un libro de Carlos Zanón, que escribe novela negra, Zanón empezó siendo un poeta y no puede dejar de serlo, aunque trate temas muy duros, ¿no? Y como decíamos antes, por muy duro que sea el mundo, siempre hay un libro que te ayuda a mejorarlo. Yo siempre digo, cuando me dicen, no, Dolores, digo, sí, yo el año pasado no pude caminar. Estuve una temporada que no podía andar y te hace valorar cosas tan sencillas como ir a comprar el pan. Que dice, no, sí, cosas tan sencillas como decir, no les damos valor porque cada día lo hacemos, ¿no? Y con la poesía, pues sucede algo así, que uno debe decir, la poesía te puede contar cosas sencillas, pero al mismo tiempo que te hagan pensar, que te hagan sentir, que te emocionen y que te hagan también comprender que si el mundo es injusto, hay poemas que no me voy a callar que sea injusto, ¿no? Te voy a decir, ¿qué haces tú para que no lo sea, ¿no? También me podrían decir, ¿qué haces tú para que no lo sea, ¿no? Bueno, es un ejercicio difícil, ¿no? No, pues claro. Ser poeta, decía el poeta Oscar Wong, que falleció en la pandemia, pelear con un poeta es mortal, amar a un poeta es mortal, ser poeta es mortal. Sí, aunque parezca fácil para el resto del mundo, incluso, sobre todo acá, por ejemplo, en México, que a la gente no le da por leer mucho, cuando les llevas libros de poesía te ven como raro, como extraño, porque les cuesta trabajo tal vez leer, entender, no lo sé. Y yo en mi caso les digo, no tienes que entenderla, trata de sentirla, o por lo menos escucha el ritmo, porque la poesía es música escrita. Y bueno, también es una labor muy, muy intensa de nosotros, de sensibilizar a los demás, de hacerles comprender que la poesía no muerde. La poesía embelleza el mundo, embellece, y al menos a mí me provoca mucho placer. Seguramente a ustedes también. ¿O no, Araceli? Sí, así es. Rubén, esto que mencionaba sobre la poesía, que es rebeldía, me llama la atención porque Elena Poniatowska menciona que la filosofía es el arte de pensar, la poesía es el arte de intuir. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué piensas de ello? En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque la filosofía también intuye. A veces no sabe lo que dice o lo que va a decir. Y a la poesía también le sucede
que a veces, como decía Unamuno, piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Sin embargo, es cierto que la poesía normalmente, yo por ejemplo pensaba estos días en Zagayevsky, que también falleció durante la pandemia, una serie de autores que dices, concebían el poema como un espacio en el cual se mueven distintos personajes. Dices que también es una opción, ¿no? La construcción de cualquier yo lírico tiene que ver con el lenguaje que ha usado, la selección de palabras, pero por debajo de todo esto tiene que haber vida. Uno tiene que haber vivido para poder escribir. ¿Por qué? Porque si no, uno puede repetir fórmulas, que es lo que hoy, el día de San Jordi, o sea, el día del libro y las rosas en Barcelona es un día de 300 paradas, o sea, muchísima gente, ¿no? Muchísimos puestos donde se venden libros, ¿no? Y en uno de los sitios donde estaba hoy comentaban sobre la poesía, sobre también la novela negra, y ha habido un caso, ¿no?, que he dicho, es el ejemplo de un libro que puede cambiarle el título, lo que quieras, pero siempre va a repetir una fórmula parecida. Pero puede ser porque esa voz se haya acostumbrado a un estilo comercial y va a vender, a querer vender eso. Por eso no encajo. Yo siempre he dicho, yo no encajo en esto. ¿Por qué? Porque yo cuando un agente literario me dijo, no, yo quiero que hagas una obra y seas como la punta de un abanico, y dije, no, dale la vuelta, yo soy como el abanico al revés. Yo quiero estar en muchos sitios. No me interesa si me van a vender más, me van a vender menos, si me van a... No, el que quiera conocerme tendrá muchas opciones y habrá momentos en que dirá, no lo aguanto porque esto no me gusta. Y bueno, pues lo tendré que aceptar. Como a mí hay días que puede disgustarme pues que en el mundo haya guerra y que los políticos hagan o dejen de hacer según qué cosas o digan. Cuando llegan elecciones siempre digo que es como que todo el mundo se acuerda de ti, pero es algo como temporal, ¿no? Por eso también he escrito bastante, escribí un libro que era ¿por qué no creo en los políticos? Como signo interrogante, y fue un estudio antropológico, porque entrevisté a funcionarios, o sea, porque yo decía, la gente suele quejarse de cosas que no conoce, o que no hace el esfuerzo por conocerlas, porque yo siempre he dicho, claro, la policía también son funcionarios, los enfermeros, los médicos, o sea, hay una serie de cuestiones que en según qué partes del mundo no están, es que no diría ni valoradas, no son conscientes de, o no somos conscientes de los lujos que suponen a veces algunas de las cosas que tenemos asimiladas como normales, y no lo son. ¿Por qué? Porque uno cuando nace con el mundo ya armado piensa que siempre estuvo ahí, y resulta que no, que esto es una construcción. En alguna de las entrevistas que te hicieron, te escuché decir que todo poema es una continuación de otro poema, porque estamos escribiendo, estamos construyendo a partir de lo que hemos leído, de lo que los otros nos han legado. Y tú dices, quiero estar en todos lados, y me consta, y quiero que las personas que nos estén escuchando se enteren de esto. Rubén, fíjense nada más, amigos, Rubén es tan prolífico, él ha escrito 7 manuales, al menos, de lo que nos mostró en su semblanza, 51 poemarios, 23 novelas y 6 libros de relatos, y él ni siquiera tiene 50 años. Oh, lo cierto es que estos son los publicados. También tienes manuscritos sin publicar. Sí, tú imagínate, del tema de manuales, hay un manual de guión que llevo con él, creo que son ya 14 años. Creo que son 14 años con el manual de guión. ¿Qué sucede? Que dices, lo acabo, pero piensas, bueno, si va a salir tal película, a lo mejor me espero. Y llegará un momento que tendré que decir, hasta aquí, ¿no? Luego hay algún otro manual sobre novelas. Este se lo debo realmente a Pera Cervantes, porque es un autor aquí que ha tenido un cierto éxito, y una vez en Twitter bromeó, me gustaría un manual sobre novela, y dije, yo llevo ya unos cuantos, ¿no? Pero ¿cómo harías otro manual diferente, ¿no? Y empecé, pero ya llevo unos años y no tengo prisa. Eso es lo bueno de lo que decimos, de no tener ese lado comercial, de tienes que sacar algo porque hay que sacar algo. Digo, no, yo publico cuando realmente creo que lo que he escrito o lo que he llegado a escribir en un determinado tiempo, con ese proceso, ha llegado el momento de decir, ahora es lo que yo quería. Otra cosa es que haya muchas novelas pues que tarde, pues lo que decíamos, esta que te decía tipo Tolkien, llevaré 30 años, pero hay otra que empecé sobre Gaudí y llevaré a lo mejor 20 años con ese texto. Al mismo tiempo, yo llevaré en danza 8 novelas distintas que vaya escribiendo. Claro,
Pero, Eh, a ver, ¿Cómo te organizas, no? sí, ¿cómo logras organizar la mente? Porque eso requiere tiempo mental. Ya me contestaste también la otra pregunta, ¿cuánto tiempo dejas sazonar alguna obra? Pero también nos dijiste que tenías un reto de estar escribiendo y publicando. Al mes, al Sí, mes. Eso lo conseguí porque fue el año 22 escribir 12 obras diferentes, una cada mes, y que fuesen diferentes. O sea, escribir desde un ensayo a una novela, a un libro de poemas. Por eso dije que la más difícil, la gente no se lo cree, pero para mí la obra más difícil fue la número 12. ¿Por qué? Porque yo pensaba pues haber escrito, haber acabado el manual de guión o otro manual, ¿no? O una novela. Y en aquel momento cuando pregunté, la gente me decía, no, queremos otro libro de poemas. Y yo dije, ese año ya había publicado La soledad del samurái, que a mí me parece que fue uno de los que yo he escrito muy logrado. Y dije, ¿cómo escribo yo ahora, en el poco tiempo que me quedaba, un libro que fuese diferente, ¿no?, a lo que había hecho y que fuese un reto de verdad, ¿no? Y ahí empezó una pequeña costumbre que también en parte por Santi, porque el gorrión de la sonda me decía, hombre, ¿y tu poesía en catalán, por qué no me traduces algún poema, no? Y empecé a incluir algún poema traducido, diciendo como anexo, ¿no? Pero claro, el poemario en sí era un poemario que escribí solo en 2 semanas. Que ese reto, es una locura, lo he vuelto a hacer este año con un par de obras, un par de poemarios que he escrito también muy recientemente, y un poco que Ismael López me decía, no puede ser, no. Le dije, Ismael, sí, me propuse el reto de en 2 semanas serías capaz de volver a escribir algo que fuese completamente diferente a lo anterior, ¿no? Y de ahí un poco que si pensamos en el tiempo que tardé en escribir La resurrección de las luciérnagas o El silencio del bambú, hablamos de meses, hablamos mucho más tiempo. O la última novela que escribí, como mínimo 1 año o año y medio, ¿no? O sea, depende mucho del tipo de obra. Oye, pero aunque dices que no llevas prisa, sí llevas a veces, a veces llevas un A poco veces de sí. prisa. ¿Tienes alguien que te ayude con la corrección o tú solo lo haces? Y si no, Eh, si lo haces tú solo, ¿no sientes el temor de que las obras que no te han quedado tan bien hechas desdigan el arte de las otras? No, lo que sí soy consciente, que probablemente lo haga este año o el que viene, es que algunas de las obras las quiero revisar yo. O sea, volver a ellas, no porque me parezca que estuviesen mal escritas en su momento, sino porque como uno cambia, uno varía, hay detalles. Lo que hablamos, por ejemplo, hace un momento, de la responsabilidad del lenguaje. Esto probablemente con Alexis Ravelo, que en paz descanse, también lo había hablado alguna vez. Cuando no te lee tanta gente, pues no te da miedo a poner según qué cosas. Pero cuando empiezas a ser consciente de que te leen, por ejemplo, hoy mi hija me decía, no podías venir a mi clase y tal. Y yo decía, ostras, es que según que lees y según quién lo lee, a según qué edad no afecta de la misma manera. Y por eso empiezas a pensar, incluso en la novela negra, me costó la última novela negra porque tenía que ser negra y al mismo tiempo, como homenaje también, porque debía ser así el tipo de obra, yo decía, no quiero tampoco caer en según qué cosas. ¿Por qué? Porque las mujeres habéis sufrido muchísimo por culpa de la palabra de los hombres también y por culpa del silencio también. Porque no es solo lo que se dice, a veces es lo que se calla y a veces es la actitud que se tiene, ¿no? Y yo decía, mis personajes a veces, pues a lo mejor no estoy consciente que en alguna novela negra, porque son personajes duros, tengan actitudes que probablemente pues hoy en día no me gusten tanto, ¿no? Pero es difícil porque, por ejemplo, yo escribo una novela que a mí me encanta por cómo quedó y sabía que iba a ser polémica desde el primer minuto en que se publicó, porque me enfrenté a narrar una batalla que sucedió un 10 de febrero. La gente pensará, bueno, porque era un nazi, porque me dijeron de todo, porque elegí un personaje que era de la División Azul y otro personaje que era del ejército ruso, una francotiradora, ¿no? Pero yo no los elegí solo por extremos, por lo que suponen, ¿no? Yo elegí esa batalla porque mi abuela nació un 10 de febrero, lo primero. Fue un detalle como algo muy personal que dirán, no tiene nada que ver con aquello. No. Y yo pensé, a muchísimos kilómetros de donde ella vivía, estaba pasando aquello, y aquello refleja un poco cómo es el mundo a veces, cómo es de cruel y despiadado,
Porque dos personas que probablemente en otras situaciones incluso se podrían llegar a amar, están condicionadas por lenguajes que probablemente no son suyos. O sea, son herencias y visiones que yo a veces bromeo. Cuando alguien me dice, bueno, es que religiones, pues si hay más de 9.000 religiones en el mundo, ¿quién me asegura que una sola está en lo cierto, ¿no? Otra cosa es que haya un pozo que sí que entiendo que es para mí importante. Yo he trabajado mucho tiempo en recursos humanos y siempre digo que hay dos maneras de verlos. El que cree en la cifra, en el recurso, y el que cree en lo humano. Y yo creo en lo humano, ¿por qué? Porque para mí el capital más importante que tiene el mundo es la propia humanidad. Es lo que somos capaces de crear en las peores circunstancias. A mí cuando me dicen, ¿cómo es posible que puedas escribir? Digo, porque me levanto a las 4 de la mañana. Digo, claro, no digo que sea fácil, no lo es, pero no me quejo. Al contrario, yo agradezco que lo pueda hacer. Cuando alguien me pregunta por qué, porque yo me ahogué con 18 años. Y cuando digo me ahogué, es cierto, estuve 10 minutos bajo el agua de una piscina. Y para mí todo lo que he vivido después es una suerte, es una propina. Por eso a veces me dicen, bueno, es que has estado en un sitio que a lo mejor solo han venido 5 personas a una presentación. Yo digo, ya, pero le hacía tanta ilusión a la persona que presentaba que para mí eso compensa todo lo demás. Y a lo mejor voy a otra presentación y hay 100 o hay 1000. O sea, según donde vaya, puede ser increíble, ¿no? Yo recuerdo un Sant Jordi de hace ya unos años, un día como este, ¿no? Que me puse a firmar todo el tiempo del mundo, un libro de relatos, y yo decía, no he parado, no paraba. Y yo decía, pero si no me puede conocer tanta gente, ¿no? Y era un poco eso, son locuras del momento, ¿no? Sí, son cosas que agradeces muchísimo. Sí, Rubén, qué bueno que nos hablas de tu obra actual de La Resurrección de las Luciérnagas. ¿Podrías recitarnos el poema Densidad cotidiana de la ciudad dormida? Este está escrito, lo bueno de La Resurrección, igual que en El silencio del bambú, está en los prólogos, como dice Santi, porque en el prólogo expliqué algo que normalmente no explico, que es en qué entorno o en qué lugar había escrito los poemas, ¿no? Y el horario, porque esto de 5 a 7 tampoco mucha gente sabe en qué momento solía escribir, ¿no? En este caso, ¿no? Y está ambientado pues en la zona, ¿no? Densidad cotidiana de la ciudad dormida dice así: el silencio recuerda la algarabía de las gaviotas, que ateridas no logran darte los buenos días. Nunca somos, tal vez, como nos vemos, en nuestros laberintos repentinos, arrastrando el fulgor imprevisto de otro ciclo de asombros y de sueños. Oyes huir a las luciérnagas, temerosas del frío de la noche enlutada, del lamento que suma las desdichas, que alumbran veloces las farolas. Somos la sombra del mundo que no existe, la resaca de la melancolía que dejan los ausentes y las marcas de todo lo que duele y todo lo que espera. Pero también somos el vuelo que hipnotiza a la frialdad diaria de todos los fantasmas. Yo siento que tu obra, Rubén, pues va a requerir, en mi caso, mucho tiempo para disfrutar y para aprender, porque lo que yo encuentro en tus textos es mucha sabiduría, que es algo que yo creo que tú ya traías, que sí se te viene dando por las lecturas, pero algo tiene tu persona que conecta con lo divino. ¿No te parece, Araceli? Eso divino que no tiene que ver con religión. No. Una espiritualidad. ¿Cómo conectas con esto, con esta parte espiritual, Rubén? Bueno, en el fondo, si hay algo que tiene que ver con la poesía, como decíamos, la filosofía oriental, otro tipo de visiones de la propia palabra, pero en lo poético hay una parte en mí que era necesaria, que es cómo sobrevives. Primero, lo racional. Yo soy abogado, o sea, mi formación es jurídica, yo soy jurista, yo trabajo para el gobierno como jurista. O sea, llevo, por ejemplo, temas de oposiciones, de preguntas de examen, estas cosas que son lo más racional del mundo. Pero al mismo tiempo, claro, yo he vivido pues experiencias como la película que decíamos Cruz del Sur cuando se filmó. Había la broma que yo presté todos mis libros de Benedetti, creo que salvo uno, que obviamente quedaron en manos de la directora de arte, ¿no? Pero había ese punto de la trascendencia que es de lo cotidiano. O sea,
para mí lo divino es agradecer el día. Yo no puedo entender, por ejemplo, que hay lugares en los que yo si hay una persona que está, por ejemplo, la señora de la limpieza que está, para mí es tan importante como el que está mandando, o sea, como el que está arriba del todo, porque para mí no hay esas diferencias. Para mí lo importante es la humanidad que hay en esa persona y para mí cualquier trabajo hecho con corazón, hecho con voluntad, es digno. Otra cosa es que en el plano poético uno diga, ¿cómo llevas al papel cuestiones que no son tan difíciles, o sea, no son tan fáciles de demostrar? Porque a veces uno quiere hacer visible lo invisible, que yo que decía el Principito de que lo esencial es invisible a los ojos, pero al mismo tiempo eso es lo reconfortante, eso es lo que realmente te conmociona. El hecho de que cuando yo hablo, por ejemplo, en muchos de los poemas recientes de un mendigo, es porque probablemente cuando yo estoy escribiendo pasa un mendigo por la zona, pero ese mendigo lo convierto en algo más, no es el mendigo que pasaba por ahí, ¿no? A mí me interesa también entender por qué una persona puede llegar a perderlo todo o incluso desea perderlo todo, porque hay gente que, yo he conocido gente también o muy famosa o con muchísimo dinero, pero eso no te da felicidad. Yo he visto gente que desgraciadamente con poca edad, muy jóvenes, se han suicidado, que te impacta porque teniéndolo todo, esas carencias que pueden tener. Y yo pensaba, la poesía también debe servir para decir, revélate, intenta ser feliz, simplemente cambia lo que no te guste. Yo siempre digo que hay un poema, bueno, más que un poema, hay un verso de Rilke que me parece siempre iluminador, que dice que tú más de lever anding, o sea, debes cambiar de vida. Es algo tan sencillo como decir, ¿qué no te gusta? Cámbialo. Yo siempre digo, si no tienes por qué tener más o menos, sino que tienes que agradecer lo que tienes y pensar, ¿qué puedo mejorar con lo que tengo? Porque a lo mejor puede ser una tontería, pero una rosa, un libro, un poema, cualquier cosa que des de verdad, darla de verdad, sin esperar nada a cambio, como puede ser incluso un propio poema, mejora algo. Y hay que ir sumando granitos. Y mira, yo lo vivo así también, esta conexión con lo divino, con lo grande. Como dices tú, estoy escribiendo y pasa un mendigo y entonces hablo de un mendigo. Es que yo pienso que el cosmos nos habla, aunque parezca cliché de locos, no. Si estás abierto, no solamente tienes una especie de radar en la mente y estás conectado con un inconsciente colectivo, sino también los sentidos te conectan con el todo. Estaba imaginándome a ti como con una katana, como el ninja, dando golpes para todos lados, golpes que buscan sacudir la conciencia de las personas. Muchas de las preguntas que yo tenía tuve respuesta en tu manual de poesía. En este manual, cuando a la pregunta de qué es poesía, tú respondes lo siguiente, y solo sintetizo. La poesía es organización del pensamiento, es catarsis, es deconstrucción, es resistencia, es postura crítica, es rebeldía, es una visión subjetiva, es elitista, es un discurso diferente al hegemónico. En suma, la poesía humaniza. Quizá diría que más que elitista en el sentido de la élite, yo siempre bromeo con lo que decía Juan Ramón Jiménez, que somos una inmensa minoría. Es decir, somos muy poquitos, pero al mismo tiempo hay muchísima gente que ama la poesía, que la escribe, y gente que cuando la conoce de verdad, cuando empieza a adentrarse y decir, hay muchísimo más de lo que imaginaba, entiende que la civilización actual empezó con la poesía. O sea, lo que es Homero, lo que es la Odisea, lo que es la Ilíada, es poesía. O sea, son poemas épicos, poemas narrativos, pero el fundamento está en que la poesía es creación. La poesía como tal es música, es ese sonido, es ese arrullo que tiene el agua y es la que crea su propio camino. Y la poesía como tal sí que es, no diría codiciada, porque no es el sentido, pero sí que es vital y vitalista. Es que cuando leí el manual, o sea, entiendo bien que no dices elitista porque sea exclusiva. También mencionas en el manual de que el siglo XX intentó popularizar la poesía y yo creo que lo logró con mucho porque actualmente, al menos en México, querido, levantas una piedra y sale un poeta.
Que sea bueno o malo ya es otra cosa. Sí ha estado funcionando el abrir las posibilidades para que se publique poesía, se escriba poesía. Este canal tiene ese propósito de acercar a los escritores con los lectores y de hacerle ver a las personas que nos lleguen a ver que todos podemos llegar a disfrutar y a escribir poesía. Y también podemos adquirir los recursos que se requieren, los recursos técnicos para hacerlo bien. O sea, pero si se ha hecho elitista, no es porque los poetas seamos elitistas, sino porque como la poesía sí requiere cierta concentración, cierta predisposición y voluntad para sentirla, no, en estos tiempos en donde la gente todo lo quiere fácil, pues les da flojera. O sea, no son los poetas los que han hecho elitista la poesía, sino es la cultura en general que trivializa, que nos conduce al estar buscando entretenernos en lugar de ayudarnos a pensar. Es la paradoja de el mundo que se supone que está más conectado a nivel tecnológico y más desconectado a nivel humano. Porque yo que he crecido en un mundo en el que para mí un poeta era Lizano, por ejemplo, que venía, recitaba en un entorno pequeñito, pero recitaba delante mío. Y para mí, si uno escucha recitar a Jesús Lizano en persona, entiende que la poesía es eso, es ese milagro. Lo que no puede ser hoy en día es que uno crea que todo tiene que ser fácil. Fácil en el sentido de decir que no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque es lo que le gustaría a muchísimos gobiernos, que es el pensamiento plano. No decidas nada, ya decido por ti. No lo hagas tú porque te vas a equivocar. No, si justamente yo, cuando a mí me preguntan, hoy que me decían, no, para regalar a un niño, digo, dale la oportunidad de que elija él. ¿Se equivoca? Bueno, ya estás ahí para decirle, igual esto no, pero que elijan. A mí cuando me dicen, por ejemplo, que el mundo que viene es peor, yo siempre digo, si es así, será culpa nuestra, no de los que vienen. Somos nosotros los que no lo hemos hecho tan bien como podíamos. Claro. Pero yo creo que el mundo que viene ha de ser mejor, porque los que vienen no pueden hacerlo peor. O sea, no se puede hacer peor. Ni digas, porque cuando pienso que no puede ser peor la cosa, la realidad me muestra que sí. Yo tengo una novela que se publicó a finales del año 19 y lleva el título Se acerca el fin del mundo, en la cual, bueno, la idea tiene algo de poesía, porque hay mucho haiku en la novela, pero nació por un amigo guionista también, por Eduardo Rodrigo, ¿no? Y en su momento me dijo, algún día me escribirás, y dije, cuando llegué a la conclusión, esto es lo que tengo que escribir, piensa que lo que sucede es que hay un mundo recluido en un búnker, o sea, se recluye la gente en un búnker por algo que cualquiera que la lea va a pensar en el COVID, y yo dije, no, si está publicado meses antes de que sucediese. Y a veces dices, por eso siempre digo, la palabra hay que usarla con tino, pero me refiero a que sí que tengo fe en que cuando te dicen cualquier tiempo pasado fue mejor, desconfía. No, lo mejor siempre está por venir. O sea, las nuevas generaciones tienen derecho a ser quienes quieran ser, a mejorarnos, porque se lo hemos puesto bastante fácil, porque hoy en día la cantidad de guerras que hay en el mundo siguen sucediendo por los mismos motivos de toda la historia. Por eso a veces cuando me preguntan ¿por qué te interesa tanto la novela histórica? Porque he escrito también mucha novela histórica. Porque siempre la historia conocida te enseña que hay errores que no deberían repetirse y sin embargo se repiten. Yo creo que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial con Rusia. Sí. Rusia y la OTAN cualquier día se estarán peleando y uno se preguntará por qué. Y dará igual el por qué. Realmente es un negocio para alguien. Y ese es el problema. El problema es que detrás de todas estas muertes hay un negocio. Yo siempre recuerdo la primera vez que hablaba en la presentación, creo en Barcelona, de Ebro 1938, que había gente que se podía ofender por algo de lo que dije. Digo, no dije ninguna mentira. El Papa bendecía los aviones que bombardeaban Barcelona. Estamos hablando del Papa. Si instituciones que tienen un poder evidente y moral no son capaces de alzar la voz, ¿qué se le puede pedir al resto del mundo? Por eso la poesía tiene esa función de decir, un momento, yo que soy lo más humilde del mundo, que soy una palabra, que soy incluso un silencio, no me voy a callar. Por eso hay algún poema mío que dice, abandonad toda esperanza, no me voy a callar, no callaré, o sea, podréis matarme si queréis, la violencia podrá matarme, pero la palabra y el silencio seguirán diciendo, aquí estamos. Me recuerdas a Víctor Jara,
que le cortaron la lengua. Pero bueno, estamos en nuestro derecho de expresarnos y de defender lo que creemos que es correcto. Y también no tenemos la culpa, Rubén, de tener ideas premonitorias, no. Aunque a veces me da miedo de, ¿habrá pasado porque lo escribí o habrá pasado porque era algo que intuí? Estela, te voy a contar una anécdota que me pasó cuando antes decía lo de los correctores. Yo, cuando publicas con una editorial como Planeta y tal, siempre hay correctores, o sea, porque el texto pasa, ¿no? En el caso de Sicarios del Futuro, que era una novela negra ambientada también, una distopía, que cuando han pasado los años, yo creo que lo clava bastante a lo que ha sido esta segunda década, tenía un momento en el que se hablaba del Brexit, antes de que hubiese sucedido. Y yo recuerdo que el corrector me dijo, esto es imposible, esto no puede pasar. Y yo le dije, a ver, es una novela de ciencia ficción, ¿y si pasa? Claro. Igual, esto no pasará nunca, tendrías que quitarlo, no lo quité. Cuando pasó, recuerdo el correo suyo y le dije, recuerda que uno a veces no sabe porque sabe que va a pasar algo, pero lo puede intuir, lo que decíamos de la poesía, ¿no? Y tampoco era una cosa para mí tan descabellada, porque es el carácter también inglés. Yo siempre digo que a veces hay gente que se enfada, pero bromeo, digo, no es ninguna broma, pero muchísimos de los males que tiene el mundo provienen del pensamiento inglés, o sea, de la manera en que Inglaterra ha colonizado el mundo cuando le ha interesado. Claro, y claro. También no niego la culpa que pueda tener España como potencia en su momento, ¿no? Pero la colonización, sobre todo de África, de algunos países, cómo se ha tratado, cómo el conflicto que hay entre Israel y Palestina, en el fondo se inicia con una decisión que es inglesa, que es irracional. Vivimos pegados al imperio, querido. Créeme que lo entiendo. Y todas las guerras que he visto desde que nací tienen que ver con ellos. Así que, pero ¿por qué no nos regalas otro par de poemas? ¿Qué os parece del silencio del bambú? ¿No? El que tú decidas. Que ella quería identidades atómicas. Dice así, siempre nos falta algo que nunca completamos. No se puede suplir esa carencia. No existe la prótesis adecuada, pues vivimos tiempos de eufemismos. Somos la sucesiva obra que aún tiene algo por decir. Todos los internautas están muertos. Mueren en el limbo del aislamiento, descreyendo el vacío de la ignorancia. Siempre somos la sed de las aguas muertas que nunca bebimos. Casi nada nos llena, salvo el hambre. Tremendo. El poema en el fondo venía a lo que os comentaba de la paradoja de que en un mundo tan conectado a nivel virtual o a nivel tecnológico haya estas desuniones a nivel humano, esta falta de empatía muchas veces, de decir, de cuestiones tan simples, tan humanas como decir, no tienen que ver con la política, sino con la humanidad. Porque uno puede tener diferencias políticas. Yo tengo muchos compañeros ya no te digo escritores, sino que puedan enfadarse porque tú no eres de su equipo, o cosas así, ¿no? O por cuestiones religiosas, políticas. Pero en el fondo, yo siempre digo, uno tiene que tener claro que hay un mínimo de humanidad que no debería perderse. Claro, si ante ese mínimo no hay una reacción, es algo triste. Mira, yo prefiero pensar que vivimos un salto civilizatorio, como dicen algunos, y que en cada salto cobra una cuota en sangre y muertes. Prefiero creer así, porque seríamos una especie casi con retraso mental si permitiéramos la extinción. Bueno. Entonces prefiero pensar, porque imagínate en mi caso, yo daba clases en escuelas secundarias porque teníamos ya la televisión encima o los juegos de video. Y entonces, pero no había los recursos dentro de las escuelas para utilizar la tecnología en la enseñanza. Y ahora que la tenemos, ¿qué es lo que hacen las personas? Se dedican a hacer videos de tontería y media en TikTok. O sea, no puede ser que seamos tan estúpidos. Sin embargo, no todos. Y el reto para personas que nos interesa la cultura, pues es superlativo. Continúa, hay que ser perseverantes. El reto es lo que decía David Mamet, creo que era en los usos del cuchillo, que el cuchillo puede ser dañino en según qué mano. ¿Por qué?
La herramienta no es la que lleva ese mal. El mal está en la mano que lo va a usar, ¿no? Nosotros tenemos que combatir a todo lo que lleva a la imbecilidad, al pensamiento plano, a decir, no todo va a ser tan fácil. Además, yo siempre digo, cuando alguien me dice, no, es que la cultura que sea gratis no la hace mejor. Al contrario, que uno tenga las cosas porque las puede tener, tampoco hace que las vaya a saborear o a disfrutar. Uno tiene que valorarlo. Claro. Justamente el hecho está en que ese sacrificio que puede suponer según qué cosas te hace optar por mayor o menor capacidad que tengas a nivel cultural, económico, pero te hace optar por un camino, te hace valorar. Lo que no puede ser es que uno crea que por el hecho de existir el mundo nos pertenece. No, nosotros estamos de alquiler, como digo siempre en el mundo. Nosotros deberíamos preocuparnos porque las generaciones futuras dirán, pero ¿qué hicisteis? ¿Qué hicisteis con lo que no era vuestro? ¿No? Qué vergüenza, qué vergüenza, no sé si pienso así. Araceli, no sé si quieras compartirnos algo o pedirle algo a Rubén. Sí, hay una pregunta de los lectores, Rubén. Con una experiencia tan vasta en la literatura, ¿hacia dónde se encamina la poesía? Lo curioso de la poesía es que incluso en algunas librerías ya bromean porque ponen poesía y no a poesía, ¿no? Hay un tipo de poesía que se ha banalizado por completo, que ha dejado de ser poesía para convertirse en simples mensajes que podrían ser propaganda, por ejemplo, ¿no? Retórica, o que podrían solo retórica. Artificial, o sea, una acumulación de palabras. Ese tipo de poesía, ¿por qué funcionará o por qué circulará? Porque un tuit puede hacer algo viral, puede hacer algo muy por el ingenio que pueda tener en un determinado momento, pero eso será algo para mí residual, porque en el fondo la poesía siempre tenderá hacia la parte lírica, la parte intimista de la persona. Y eso no va a cambiar. El atreverse, desmayarse, estar furioso, o sea, del soneto, va a seguir funcionando dentro de 500 años. Probablemente sí que habrá una fragmentación en las voces, distintas maneras por el lenguaje que se usa, por los conceptos, porque cada voz es diferente, incluso cada país encuentra su tono y su momento, pero lo que va a haber es una saturación, bueno, ya la hay, yo creo que hay la saturación, una abundancia de voces, y eso, contrariamente a lo que debería ser, lleva a que se colapse, y se lleva a que mucha gente no sepa por dónde moverse o que pueda llegar a esa poesía que no destacaría por la brillantez o por ir más allá de lo que quiera decir, se fije, por ejemplo, en cifras, porque hay gente que dice, es poeta porque vende no sé cuántos miles de ejemplares. Y uno dice, bueno, si esa es la vara de medir, la cultura no está ganando nada, está perdiendo. Porque podría decir uno, soy poeta porque he vendido 5.000 zapatillas. Bueno, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, el nivel del arte no puede estar en las cifras. Es como cuando yo que he producido cine, he puesto dinero para hacer cine, cuando a mí me dicen, ¿y por qué apuestas por esta película? Yo apuesto por la calidad. A mí no me importa si ver 1 o 1.000. A mí me importa que el producto final, cuando yo lo vea en una pantalla y diga, es lo que debería ser para mí una película. Otra cosa es que con más presupuesto, con menos presupuesto, pueda quedar mucho mejor. Pero el otro día yo veía la segunda parte de Rebel Moon de Zack Snyder y decía, qué desperdicio, qué tristeza, es decir, con la cantidad de buenos guionistas que hay en el mundo, que acaban haciendo una película que cualquiera que haya visto un poco de cine dice, Akira Kurosawa es mucho mejor en cualquier película que haga o que hizo mejor, ¿no? No sé, es un poco esa visión que uno acaba teniendo de decir, la poesía debe servir también para que reflexionemos, para que podamos compartir, para que no solo va a ser amor, porque siempre hay mucha poesía que es amorosa, también seguirá habiendo poesía que tenga mucha carga sexual, sobre todo en redes. Hay momentos que bromeo porque digo, según qué horas, digo, hombre, pues según qué cosas se escriben, no es que sea poesía, es que directamente es o pornografía o es algo que no tiene ningún tipo de calidad que pueda conmocionar al lector o a la lectora, ¿no? Bueno, venden, pero no creo que sean cosas que se queden. No. Porque le apuesto como dices, le apuesto que no todos estamos jugando a la imbecilidad, que el tiempo va decantando, quitando la basura. Yo, por ejemplo, ahora que decíamos eso, me acordaba de Javier Velaza, del libro Los enamoramientos, que creo que no sé si es en La resurrección o en el del bambú,
que lo comento, que digo, pidiendo perdón como 20 años después. ¿Por qué? Porque han pasado 2 décadas y uno tiene tiempo para jugar y decir, ese poema sigue funcionando como un gran poema de amor 20 años después. Y uno dice, chapó, ¿no? Aquello que dices, a lo mejor en su momento yo no fui capaz de decir, oh, qué bien, ¿no? Pero ahora que también pues hay una evolución también en la poesía, ¿no? Pues hay esas voces que dices, esas voces seguirán funcionando, igual que José María Rodríguez, por ejemplo, que es otro poeta aquí probablemente no tan conocido, pero que a mí me encanta, ¿no? Hay muchísima gente que, cuando decíais lo de la faceta docente, yo creo que tanto en la resurrección como en el bambú, hay una voluntad, tanto en el prólogo como en la misma distribución de los poemas, incluso con alguna persona a la que le dedico el poema, haciendo referencia a algún poemario suyo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que hay que dar gracias también a todos los que nos rodean. O sea, porque a mí me hace feliz, por ejemplo, pues Luis Alberto de Cuenca, o me puede hacer feliz, pues, ¿qué te digo yo? Guillermo Carnero, y a lo mejor Guillermo Carnero, pues habrá poemas o libros que no me gusten, o Luis García Montero, o Cristina Peri Rossi. Hay muchísima gente que nos hace, Henry de Luca, que es otro autor que, por ejemplo, a mí me encantan sus novelas, y a lo mejor en poesía, pues no brilla tanto por lo que decíamos. La poesía no es tan sencilla. A mí, por ejemplo, me encanta Rodoreda como poeta también, pero probablemente me gusta más que como novelista, como cuentista, pero es más desconocida. Es como... Fíjate que te escucho, Rubén, y cómo me gustaría ir a Barcelona y meterme a por lo menos 3 librerías, hurgar, porque tú mencionas nombres que acá no conocemos, y ya sabes. Pues sí, Estela, si de algo conozco son librerías de Barcelona. Piensa que para mí es un regalo. O sea, yo siempre bromeo porque, claro, uno tiene pues librerías en las que incluso pues ha conocido a distintos propietarios, porque por edad algunos han fallecido, otros se han jubilado, ¿no? Pero para mí es una suerte entrar en una librería. Igual para mí las librerías son como para un niño las dulcerías. O sea, me puedo quedar. Sí, pero yo me refiero a que... ¿Algún autor? Sí. No, conoces, hay muchos autores en España que en México no son conocidos, que debe ser lo mismo al revés. Aquí tenemos algunas estrellas en literatura que allá no deben ser conocidos. Nos hermana el idioma, pero todavía nos falta establecer estas redes de conexión y dar a conocer los trabajos de aquellos escritores en este lado del charco, y al revés igual, porque eso nos va a enriquecer a todos. ¿Tú cómo ves la producción literaria en España? A ver, la poesía suele tener ese componente de atomización, ¿no? O sea, de grupitos. ¿Por qué? Porque la poesía es, como digo yo, una manera de estar en el mundo muy solitaria. ¿Por qué? Porque el poeta cuando crea no puede, salvo alguna excepción. Yo recuerdo que hay gente que bromea porque escribí un poema en una discoteca, lo publiqué en una discoteca hace como 20 y tantos años, ¿no? He escrito algún poema incluso en un examen, en mitad del examen, ¿no? Decir, no, tengo que escribir este poema, ¿no? Que dices, eso va contra tu propia necesidad en aquel momento, ¿no? Pero lo cierto es que va por género. O sea, yo tengo la suerte de que como novelista también, el género negro siempre suele ser como una familia muy hermanada, que tiene muchísimos festivales a lo largo de todo el territorio, de el Getafe Negro, la Barcelona Negra, el de Gijón, o sea, hay muchísimos festivales. Los de novela histórica también, o sea, están como muy articulados. Pero claro, ¿eso qué crea? Que prácticamente a uno lo encasillan en este autor o esta autora es de tal género, ¿no? Y a nivel poético, lo que hay suelen ser las grandes editoriales. Aquí el problema está entre las grandes editoriales que copan el mercado, prácticamente un 80% sean de los mismos grupos, y las editoriales independientes, porque lo interesante suele estar en lo que uno no... Como digo yo, la poesía no en el encuadre, la poesía lo que busca está en los márgenes. No está buscando el centro muchas veces, está buscando en esos márgenes donde la vida realmente se pelea por ser otra cosa, ¿no? Y en los grupúsculos depende mucho del tipo de gente o del tipo de personas con las que te encuentras. Hay autores que son maravillosos a nivel de trato humano y hay otros que te diría, pues como cualquier otra persona diría, pues no me iría de copa con esta persona, y no porque no tenga calidad, que no, son dos cosas diferentes. Lo cierto es que la gran cantidad de gente que yo he conocido a nivel literario suele tener esa capacidad empática de querer compartir también lo que ha conocido. Cuando a mí me presentó en Barcelona como poeta Corredor Mateo,
que fue Premio Nacional de Poesía y que es un crítico de arte excelente. Es una persona que de verdad, o sea, ha estado con Gamoneda, con otra serie de autores, ¿no? Y ha trabajado mucho su poesía hasta destilarla como esa concepción oriental también del tiempo, que yo no siempre he escrito el tipo de poesía que escribo, por ejemplo, en los últimos libros, que es lo bueno de llevar muchas décadas. Ha habido, de hecho, creo que bromeé con 11 de marzo, una del reto, eran poemas muchísimo más largos de lo que suelen ser habituales en los últimos poemarios, ¿no? Pero es cierto que sí, que lo que es sobre todo la novela, probablemente hay más grupos por género, y en la poesía, como no existe este tipo de, a salvo que sean revistas literarias o grupos, como las generaciones que se suele decir, que nacen por afinidades. Yo siempre, de hecho había un amigo que tenía una página que era afinidades electivas, ¿no? Y yo puedo tener mucha sintonía con autores que tienen mucha más edad que yo y menos que yo, o sea, depende mucho. Yo intento estar en contacto con todo aquel que quiere escucharme o que quiere compartir algo. Yo, por ejemplo, lamenté muchísimo el año pasado la pérdida de David González, porque con David, pues como igual que con Alexis, a lo mejor yo me escribía cuando no puedes verte como quisieras, porque vives lejos, pues a lo mejor a través del Twitter o a través de las redes, el correo, ¿no? Antes escribía muchas cartas, que eso es algo que también se ha perdido un poco. Yo tengo cartas que a veces te hacen, ostras, añorar, pues, por ejemplo, Goitisolo. Y yo recuerdo que le dediqué un poema porque, claro, a mí me impactó mucho cuando se suicidó, porque yo estaba esperando cartas y decía, no me escribe, claro, y de repente te quedas como diciendo, porque era un momento en el que quizá no había la posibilidad de conectarse al mundo a nivel tecnológico, o sea, la velocidad que hay hoy en día, ¿no? Por otro lado, lo que decíamos, a nivel humano, pues las relaciones es como el amor. O sea, el amor necesitas cultivarlo cada día. Uno no puede querer porque sí decir ya está, ¿no? El amor, como la poesía, cada día te exigen más. Yo siempre digo, es una amante muy celosa la poesía. Y si la descuidas, te abandona. Mira, me hubiese gustado que en esta entrevista tuviéramos la oportunidad de disfrutar más de tus poemas, pero se nos ha ido el tiempo conversando de todo este montón de temas que hemos conversado, lo cual me hace muy feliz. Pero también me gustaría que leyeras algún texto que para ti sea, que te haga feliz. Yo no sé si tengas alguna obra favorita que te guste más. Supongo que todo te gusta porque solemos enamorarnos de lo que escribimos. Sí. Pero en este momento no sé si tengas por ahí algún poema que quisieras compartir. Bueno, sí hay un poema que en los últimos poemarios siempre he ido añadiéndolo. ¿Por qué? Primero porque me encantó cómo quedó la portada de Todos los abrazos que nunca me diste, ¿no? Hay una amiga que me dice, es que me encantan tus títulos. Digo, hombre, por eso los pongo, ¿no? Para que te llamen la atención, para que gusten, ¿no? Pero dentro de Todos los abrazos que nunca me diste, hay un poema que se titula Colapso y que dice así, dice, ahora que estás pensando en los orangutanes de Papúa Guinea y en las oscuras sombras de su selva, déjame que te lleve a Rapa Nui. Por sus enormes cabezotas de piedra, se quedaron sin bosques. La belleza y el hambre no se comen, y las piedras tampoco. Cada grieta nos da una magnitud premonitoria de la larga distancia que guarda cada abismo. Estrenamos de pronto el frío del colapso y advertimos que la terca intemperie permanece a la espera, en la sombra paciente, dispuesta a devorar cuanto hemos construido, aunque sigas pensando en los orangutanes y en las perdidas selvas de una lengua cifrada en hueso y carne. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo publiqué en todos los abrazos que nunca me diste, uno de los versos está acentuado el cuánto, ¿no? Porque yo quería haberlo puesto probablemente como un signo de admiración, pero no lo puse. Y una persona lingüista, correctora, que, bueno, se escandalizó. ¿Cómo puedes poner ese acento? Eso está muy mal. Y al final lo cambié, dije, porque pensé, la licencia poética parece que ya la hemos perdido los poetas. Digo, esa corrección de todo debe ser, dije, si justamente era para provocar, digo, pero si no se entiende, lo quité, ¿no? Pero el fondo del poema, que sigue latiendo para mí como hace el tiempo en que lo escribí, viene a hablar de esa destrucción que hemos consentido del mundo, ¿no? Esa destrucción, ¿por qué? Porque cuando hablamos de Papúa Guinea, o sea, de Rapa Nui, o sea, de esa sí, gran
magnitud de las estatuas, de las cabezas de piedra, dices, ¿qué costó crearlas? ¿Y para qué? ¿Qué se destruyó y para qué no? Porque en el fondo viene a decir, nosotros estamos colapsando nuestra propia civilización, o sea, nuestro propio mundo, ¿para qué? Porque hay muchísimas cosas que dices, es necesario que uno se cambie de móvil cada X tiempo o de coche y tal, ¿para qué? O sea, porque muchas de las cosas que hacemos no tienen ningún sentido, o sea, pero ninguno. Es como, a mí cuando me dicen de según qué trabajo, no sé qué, dices, o cuando dicen, bueno, es que podrías vender muchísimo más. Y yo siempre digo, pero a ver, si la primera necesidad de un artista, ya la decía Stevenson hace muchos siglos, es ser solvente. Si yo me puedo permitir mi arte, me da igual lo que venga después. Pero claro, tiene sus consecuencias, porque probablemente pues yo podría decir, sí, podría estar haciendo más viajes, no sé qué, me conocería más gente, sí, pero para mí lo importante es que aquella gente que me conozca me pueda conocer bien, no que pueda decir, estoy hoy en 5.000 paradas. Yo estaba, por ejemplo, algún San Jordi que iba de un sitio a otro firmando novela, la novela, por ejemplo, de la Guerra Civil, de la Batalla del Ebro, estaba firmando a lo mejor ahora aquí y dentro de media hora, una hora en otro sitio, o sea, era como una gincama, y al final uno acaba diciendo, sí, puede tener un sentido, puede ser agradable para el autor, pero al final yo decía, eso es algo para tu ombligo, no es algo para el mundo necesario. Y al final yo voy a lo que me parece importante. Me parece importante que cuando alguien escuche o lea Colapso, se conmocione y pueda cambiar algo. Puede decir, pues ostras, a lo mejor sí que hay que pensar a veces para qué, o como decía Josep Pla, ¿y esto quién lo paga, no? Porque hay muchos tipos de pagos, como yo decía, no en el sentido material, sino en un sentido espiritual, ¿no? Por ejemplo, no suelo discutir. ¿Por qué? Porque muchas veces esa discusión, si no va a generar nada positivo, es mejor ahorrarla. Yo, por ejemplo, no soy una persona que use insultos, no. A lo mejor hoy siempre digo, si es que se me escapa algo, ha sido, pues tengo que estar muy cabreado. Pero aún así, al segundo digo, no vale la pena. No vale la pena porque uno tiene que levantarse cada día para decir gracias. O sea, hay que agradecer el día, solo por el día, porque yo no sé si mañana estaré. Es algo que sí proviene probablemente de la experiencia de haberme ahogado, ¿no? Y al menos sí quiero, el día que no esté, decir, hice todo lo que pude para los que vengan detrás, que se planteen no solo su relación con el mundo, con las personas, con la propia historia, porque también he escrito mucha novela que es memoria histórica para decir, oiga, a lo mejor la historia no es tan bonita como se la cuentan, ¿no? Un poco para decir, y tampoco ocultarla, porque hay quien me decía, bueno, es que hay una novela tuya en que sale Hitler. Y bueno, es que Hitler estaba. O sea, lo que no puedo hacer es inventarme la historia, que puede hacerlo Tarantino. Tarantino en su cine puede matarlo y hacer lo que quiera, porque es otro tipo de cine, pero es un cine que está basado justamente en la violencia. Uh-huh. Y mi literatura no está para nada basada en eso. Mi literatura está basada justamente en lo contrario, en el amor. O sea, hay tres temas fundamentales en la literatura. Uh-huh. El amor, lo que sería la muerte y lo que es la vida. O sea, no hay más. Uno le puede dar el amor, las mujeres y la vida, que decía Benedetti, ¿no? en su antología, pero en el fondo no hay mucho más. Lo otro son subtemas, pero lo realmente importante es, en algún poema creo que lo he dicho, y lo decía también Eduard Sanahuja, es a quién amaste y quién te amó. Y aquello es lo que cuando uno llega al final tiene que pensar en eso, porque uno nota cuando a alguien lo quieren también. Igual que uno puede notar que no le quieren, o sea, porque yo he tenido momentos en que decía, ¿qué he hecho yo, por ejemplo, con según qué novela para que me dijesen según qué cosas, que decía, no la han leído? O sea, ha habido momentos en que uno puede decir, pero ¿cómo puedes criticar algo que es que no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, ¿no? Por eso te das cuenta también, porque también lo hay, porque lo que tiene la facilidad de la tecnología es que no hay filtro muchas veces. O sea, la gente dice lo primero que le pasa por la cabeza pensando... Claro, yo recuerdo una persona que se quejaba porque decía que su mujer me leía mucho. A ver, lo normal es que te alegres de que lea, ¿no? No, yo decía, pero a ver, si es que no le encontraba ningún sentido, pero gente que tenga patologías de este tipo de decir, pues la habrá, ¿no? Y eso es inevitable, pero uno sí puede pensar, bueno, pues algo podrá cambiar, ¿no? Y también piensas, gente que te puede leer un relato, un poema, ¿no?
interpretar cosas completamente diferentes a lo que tú decías, ¿no? Por eso también intento que mi poesía sea sencilla, mi poesía que sea profunda, porque intento que lo sea, que se pueda leer muchas veces y que te diga diferentes cosas, pero sobre todo que tenga un punto de humor también, de ironía, porque si el mundo fuese siempre negro, tan serio. Claro, hay que darle ese punto que digo a veces de la katana, es decir, la katana cuando la desenvaino no es para hacer daño, es para decir que estoy aquí y sé usarla un poco, decir, no, pero mis cortes van a ser como de cirujano, o sea, preciso para decir, hey, cuidado, ¿no? ¿Por qué? Oye, Porque a veces las grietas nos permiten respirar. claro, bueno, contigo podríamos quedarnos todo el día, pero tenemos que ir parando esta conversación. Yo creo que tú eres un hombre muy fácil de amar. Por tu manera de ser, por tu persona, pero también por todo lo que enseñas. Debe ser también, pues requiere preparación y mucha madurez manejar el ego, en tu caso, porque supongo que un montón de personas se te acercan, sobre todo mujeres, a solicitarte la firma o acercarse a ti. Pero este tema me gustaría que lo platicáramos en otra ocasión. En otra ocasión, porque alguna anécdota tengo. Sí, no, yo creo que sí lo tendríamos que abordar, Rubén, porque como ahora hay tantos escritores y tantos poetas, que muchos de ellos andan en esto porque así se sienten importantes y es más ego que talento lo que tienen. Entonces, sí, yo creo que sí, me gustaría que hiciéramos algún programa de esto. Y por el momento, pues tendríamos que ir cerrando esta plática, porque, Rubén, yo quisiera que les digas a nuestros amigos dónde consiguen tu material. Bueno, pues supongo que en México también a través de Amazon, básicamente. Amazon, aunque mucha gente diga, bueno, es el diablo para según quién, y bueno, pero para mí es una ventana que me encuentra en todo el mundo, ¿no? En físico, pues depende también de cada obra, porque el problema de tener tanto publicado a veces es eso, que según qué obra, pues según con qué... por ejemplo, Ebro 1938 en Argentina se encontraba bastante bien, ¿no? Que hay amigos que te envían, eso sí que me hace mucha ilusión a mí, cuando alguien tiene una obra mía y me envía una foto, aunque incluso cuando ha habido quien no me ha gustado, pues, que me lo digan, o sea, a mí no me enfada, al contrario, o sea, a mí me parece normal, pues como a mí me puede haber pasado. Yo siempre pongo un ejemplo que fue El hereje de Delibes, las primeras 25 páginas yo decía, pues no me gusta, y luego dije, me he equivocado. O sea, cuando lo he acabado de leer, igual que a veces con Espido Freire, por ejemplo, yo alguna vez bromeo que digo, si hiciese cine, probablemente, o sea, no hacer en el sentido de dirigir una película, porque guiones sí que he escrito bastante y tal, yo siempre digo, la pondría en un papel de shakespeariano, o sea, sería para mí un tipo, pues una Ofelia, o sea, un tipo de personaje, ¿no? Y en el fondo, que encuentre eso o no, la obra es casi el azar a veces, ¿no? Pero si uno tiene interés, me acaba encontrando fácil. Bueno. En Cobo también están, ¿no? O sea, muchos sitios. A mí hubo una cosa que me sorprendió mucho en México, que fue, ahora te reirás, o sea, la segunda película que me hicieron, que había escrito la novela en inglés, Panther, se filmó solo o sea, no se filmó, no se dobló, o sea, Panther se filmó en inglés y se subtituló, que aquí normalmente las películas está la tradición de doblarlas al castellano y tal, ¿no? Pues Panther en México el primer fin de semana creo que fueron más de 60.000 espectadores que tuvo, que a mí para decir me sorprendió también porque no te lo esperas, ¿no? Y es curioso porque a veces lo que te decía de los programas, Argentina, Cuba, en otros lugares, lo que hablaba de Alfonso Cervera. Alfonso Cervera aquí probablemente es un escritor con una editorial chiquitita que lo publica y en Francia es una eminencia que yo, ¿sabes? Bueno, ha sido un placer, volveremos, ¿no? ¿También eres políglota, Rubén? No tan bueno, no, lo intento. A ver, con el inglés me defiendo, con el francés no tanto, a pesar de tener familia, con el griego casi por amor, porque con mi mujer, o sea, japonés he intentado alguna palabra porque me gusta, por incluso Octavio Paz hizo una labor inconmensurable con la difusión también, y hay textos, por ejemplo, en alemán, algún poema porque me gusta, incluso te diría que de Noruega a Suecia hay alguna poeta que sí que tengo, porque tengo, lo que tiene el tiempo es que tienes amigos también traductores, que a veces eso también da mucho. Por ejemplo, Carlos Vitale es un gran traductor del italiano, ¿no? Y te ayuda un poco a decir, a donde yo no llego. También es cierto que a mí me han publicado, por ejemplo, en serbio,
tengo un libro que yo no entiendo nada de lo que pone, pero sé que es mío, ¿no? Porque me tradujeron a partir de la versión inglesa, que fue algo muy divertido. Y creo que en persa también tengo algún libro que yo decía, claro, no es tan fácil, ¿no? Porque la lengua, según qué lengua árabe, ¿no? Pues claro, ya me gustaría, o sea, a mí me encantaría conocer muchísimo más, por ejemplo, a nivel del chino, ¿no? O sea, hay muchos idiomas que me encantaría. De hecho, creo que tengo una obra publicada en japonés, que es el sumo que... Sí, creo que fue Tony Hill, el que es novelista, también que vive en Barcelona, que a mi mujer le regaló una versión de una obra suya que habían traducido, ¿no? Y claro, te choca un poco porque, claro, la cultura es completamente diferente, la manera de entender el libro, de leerlo, ¿no? Y ojalá. Lo cierto es que, claro, cuando tú decías, Estela, lo de según qué autores, yo tenía un manual que no he acabado, que también algún día me colgará algún amigo poeta, Albert García, que es otro gran poeta de aquí, ¿no? Porque empecé a hacer un libro sobre cómo escribir poesía catalana, o sea, en catalán. ¿Por qué? Porque yo he conocido mucho poeta también y decía, es una lástima porque probablemente fuera de aquí, pues alguien no ha podido disfrutarlo por la lengua o porque no se han hecho traducciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, Joan Salvat Papasseit, por su centenario, lo estaban difundiendo más, ¿no? O Vicent Andrés Castellers, o sea, hay autores que tienen una calidad muy alta, pero a veces se pierden en lo que son disputas que yo siempre digo que son provincianas. O sea, para mí lo que realmente es interesante da igual en qué parte del mundo nazca. O sea, si realmente te llega, a mí, por ejemplo, Jorge Enrique Adum, o sea, hay autores que pueden estar muy alejados desde el punto de vista de las distancias y sin embargo yo me voy a sentir muy cercano, ¿no? He tenido suerte, por ejemplo, lo que decíamos antes de que Cuba, pues amistades que me han enviado. Yo a veces he bromeado con decir, he tenido más libros de otros sitios del mundo que no es tan fácil conseguirlo, porque tú me decías esto antes de México y tal, yo pensaba, yo tengo ediciones por ejemplo, de Argentina, de Colombia, por ejemplo, de García Márquez, de cuentos, ¿no? Que son amigos, son amistades que han dicho, y a lo mejor yo al mismo tiempo pues he conseguido para alguien pues una primera edición de... Esto ya te digo que a mí me encanta, o sea, a mí lo que es el libro de viejo también, las librerías, para mí es una gozada. Bueno, si antes pensaba que la vida no me iba a alcanzar para leer todo lo que quería leer, ahora menos me va a alcanzar. Así que gracias, muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotras. Araceli. Pues agradecerles a Estela, Rubén, por esta maravillosa entrevista y bueno, pues esperemos una segunda parte. Tú no sabes el regalo que nos has hecho porque hoy es cumpleaños de Araceli. Ah, pues, bueno, mejor día no podía ser, no me lo había dicho, pero piensa que para mí es un día festivo, o sea, yo hoy lo he pasado muy bien porque he podido ir, por ejemplo, aquí la tradición es comprar rosas, y hoy le regalé una rosa a mi hermana, a mi mujer, a mi hija, ¿no? Porque a mí me encanta eso, y también he podido ir, algo tan sencillo como poder ir con tu hija o con tu familia, es decir, a mirar libros, que probablemente yo siempre bromeo, digo, será el día que menos libros compre. Si a mí me dejas solo cualquier otro día, ¿por qué? Porque el bullicio o esto de hazte una foto, pues no lo hace tan agradable. Tú vas otro día tan tranquilo y tienes como más tranquilidad, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Pero por otro lado es un día muy emotivo. O sea que muchísimas gracias a la Celia y Estela también por la entrevista, porque yo cualquier rincón donde podamos hablar de poesía me parece que es un pedacito de mi hogar también. Bueno, pues muchas gracias. Araceli, considera que te estamos regalando un ramo de rosas virtuales. Gracias. Imagínate, utiliza la imaginación. Bueno, hay un verso mío que dice, faltarían jardines en el mundo para darte las rosas que mereces. Ay, qué bonito. Qué Muchas gracias. Ay, gracias, Rubén. Qué gusto y qué privilegio tenerte. Hagamos más trabajos, hagamos más videos. Perfecto. Y bueno, pues muchísimas gracias a los amigos. Si es que llegaron hasta este punto del video, espero que se hayan divertido, que se hayan nutrido, igual que nosotras, y que la vida siga con poesía, porque la vida sin poesía no valdría la pena. Que estén muy bien. Que vaya bien. Gracias. Hasta luego.